Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. En esta ocasión estudiaremos el tema del Estado unitario como una de las formas de Estado. Este video pertenece a la Cátedra de Teoría del Estado y Sistema Constitucional Salvadoreño de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Podemos definir al Estado unitario como aquel Estado en donde la soberanía o poder político se ejerce sobre una determinada población o pueblo que habita en un mismo territorio o un territorio diferenciado del resto, un único territorio, y que además posee un centro de impulsión política y administrativa. Quiere decir esto que el Estado unitario se caracterizará porque el derecho y el poder político recae sobre una sola población y ese poder o derecho está delimitado geográficamente por un territorio único y pues la forma de ejercerlo se ejercerá a través de un conjunto de instituciones que van desde el centro del Estado hacia partes más periféricas, lo que se denomina un centro de impulsión política y administrativa. Es decir, el ejercicio del poder va de forma vertical, desde las instituciones, órganos de gobierno, hacia abajo, donde se encuentra la población y el territorio. Esto nosotros lo podemos ver manifestado en los artículos 83, 84 y 85 de nuestra Constitución, en donde el artículo 83 habla sobre la soberanía que se tiene o que tiene el pueblo sobre el territorio. El artículo 84 delimita geográficamente el territorio del Estado de El Salvador y el artículo 85 a su vez regula lo relativo a la forma de gobierno. Para mayor comprensión sobre esta definición de Estado unitario, por favor, leer estos artículos de la Constitución. Como ya habíamos dicho, el Estado unitario posee una forma de organización política particular. Existen tres formas de participación política, lo que se conoce como centralización administrativa, centralización política y descentralización administrativa. Son formas en que el Estado unitario se organiza para ejercer el poder. Primeramente analicemos la centralización administrativa. Es aquella forma de organización social o política, mejor dicho, del Estado unitario en donde una entidad del gobierno o de la administración pública, recordemos gobierno en sentido general y administración pública en sentido estricto, en lo que corresponde al Ejecutivo, mantiene para sí, sin límite ni disminución de competencia, dirección, comando y control sobre el ejercicio del poder. En pocas palabras quiere decir que existe centralización administrativa cuando un determinado ente del Estado se encarga de ejercer el poder en determinada materia sin compartir competencia, control o dirección sobre ese ejercicio de poder en determinada materia. Para ejemplo, nosotros podemos ver manifestada esta forma de organización política cuando hablamos del órgano judicial o de la Corte Suprema de Justicia en el Estado salvadoreño, donde en su artículo 172 la Constitución establece lo siguiente, que corresponde al órgano judicial la exclusiva competencia de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Artículo 172 de la Constitución de la República de El Salvador establece una especie de centralización administrativa en cuanto al ejercicio del poder político mediante la función judicial. En este caso quiere decir que la Corte Suprema de Justicia, el órgano judicial, no puede delegar a otro órgano de gobierno, ya sea el legislativo o el ejecutivo, la distribución o la administración de justicia. Debe ser competencia únicamente del órgano judicial en sus diferentes juzgados, en sus diferentes cámaras de apelaciones, en sus salas que la conforman, sala de lo civil, penal, constitucional, contencioso administrativo, etc. Bajo ninguna circunstancia el órgano judicial se puede desatender de esta función judicial
y por lo tanto en este caso hablamos de una centralización administrativa en cuanto al ejercicio del poder judicial. La organización política que tiene el Estado unitario es la centralización política. Se entiende por centralización política aquella forma unitaria de organización política en virtud de la cual la actividad política le compete a órganos que lo ejercen en todo el territorio del Estado. Esto está muy relacionado con el hecho de que recordemos que el poder político que se ejerce sobre un territorio y sobre una determinada población de parte de esta organización política que nosotros llamamos Estado es nada más uno. Es un solo poder político. Sin embargo, este se divide en funciones preestablecidas o funciones primordiales como son la de crear leyes o normas, una función legislativa, una función de aplicación de las leyes que se entiende como función ejecutiva y una función judicial que implica la resolución de conflictos que se dan entre los individuos que conforman el Estado. En este caso, el poder se ejerce de forma unitaria a través de esas tres funciones o de esos tres órganos del Estado. Sin embargo, no debemos de perder de vista que el poder del Estado es nada más uno, y a pesar de que el territorio de la República se divida en departamentos, municipios, distritos, etc., en esos lugares no existirá función judicial, legislativa o ejecutiva diferente a la que el Estado ya establece en la Constitución. Es decir, no existe autonomía de parte de los departamentos o de las diferentes partes en las que se puede dividir un Estado unitario. Para ejemplo, podemos poner el artículo 86 de la Constitución, que establece lo siguiente. Se establece que el poder público emana del pueblo. Los órganos del gobierno lo ejercerán independientemente dentro de las respectivas atribuciones y competencias que establece la Constitución y las leyes. Las atribuciones de los órganos del gobierno son indelegables, pero estos colaborarán entre sí en el ejercicio de sus funciones públicas. Los órganos fundamentales del gobierno son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Forma de organización del Estado unitario tenemos la descentralización administrativa. Esto quiere decir que las funciones del Estado se ejercen por medio de organismos de competencia limitada o cuando la administración central traslada competencias a autoridades regionales o locales. Esto quiere decir que en algunas ocasiones el ejercicio del poder en determinadas materias es tan complejo que el Estado necesita subdividirse en partes más pequeñas o establecer autoridades locales o regionales para que éstas ejerzan el poder. Un ejemplo de esto son las municipalidades, que en los artículos 202 al 207 de la Constitución se establece que son autónomas, autoridades autónomas que pueden ejercer ciertas facultades correspondientes al ejercicio del poder político dentro de la circunscripción territorial que le pertenece. Por ejemplo, la Municipalidad de San Salvador ejerce determinadas competencias que el Estado le ha dado. No es que la municipalidad las tenga por sí misma, sino que el Estado le confiere esas capacidades, esas facultades para ejercer poder político a las municipalidades y por lo tanto se vuelven autónomas de, digámoslo así, del poder central en lo económico, lo administrativo y jurídicamente solo en aquellos ámbitos que pueden ser regulados por las municipalidades a través de una ordenanza municipal. Caso contrario, siempre deben de someterse, todo aquello que no sea de su competencia, deben de someterse a la voluntad o a lo que exige el Estado central del Estado, el Estado unitario. En conclusión, podemos decir que el Estado de El Salvador es un Estado unitario. El poder se ejerce sobre una sola población en un determinado territorio. No existen otros estados anexos o que dependan de El Salvador. Somos un solo estado. Y la forma de ejercer el poder dentro del territorio nacional es a través de una centralización política, puesto se entiende que el poder político del Estado es nada más uno, pero se divide
en funciones que son ejercidas por órganos especializados para ellos, como es el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, pero que también se encuentra descentralizado administrativamente, puesto que el ejercicio del poder en algunas materias no lo ostenta de manera exclusiva el poder central del gobierno. Muchas veces esos gobiernos deben de hacerse más pequeños o de establecer autoridades, como ya había dicho, regionales o locales para ejercer parte del poder político, y esto se ve en las municipalidades, por ejemplo. Bueno, de nuestra parte esto ha sido todo con respecto al Estado unitario. Para ver el resto de las formas de Estado, por favor no se pierdan los siguientes videos. Muchas gracias por su atención.